Acá estamos. Ahora sí. El tema es el siguiente. No sé si les llegó a ustedes, pero ya entramos en lo que es la etapa final de noviembre. Digamos, entramos en noviembre, que es la etapa final ya del año, parece mentira, pero bueno, nos pasamos todo el año de esta forma. Y el problema está, que para mí no es problema, sino que bueno, ya se estableció cuál va a ser el final de la final de clases, que va a ser el 11 de diciembre. No sé si lo tenían presente, no sé si lo sabían, pero les estoy informando que ya está establecido por calendario escolar. Entonces, esa ya está establecido y el otro día el ministerio sacó una comunicación sobre el tema. Hasta ahí, todo normal, digamos. Obviamente esto significa, olvídense ya, por lo que resta del año no van a volver ustedes, eso es clarísimo. Vamos a seguir las clases así hasta, bueno, no sé, hasta que corresponda. Y el tema es que ya sobre, digamos, a mediados de noviembre yo ya tengo que ir definiendo quiénes son mis chiquitos que, digamos, van a continuar y quiénes son mis chiquitos que se van a quedar conmigo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Por qué lo digo? Porque ya voy a tener que ir definiendo la nota. Está, claro, entonces cuando uno dice mediados de noviembre pareciera como que queda mucho, y en realidad no, estamos ahí nomás. Ya hoy es 3 de noviembre, esto significa que 2 clases más, y ya vamos a ir concretando, digamos, ya vamos a terminar de cocinar este asado. ¿Está? El tema, lo que queda por aclarar, quiénes son los que se van a quedar para un periodo de compensación y quiénes son los que van a, ya, o por lo menos conmigo, quiénes son los que van a ir terminando. ¿Hasta acá se va entendiendo todo? Sí, Sí. Bien. sí. Más que seguro, mis chiquitos, mis corazoncitos de Dios, mis ternuritas y Juan, hagamos una suerte de integrador. ¿A qué me refiero yo con integrador? Y que yo voy a armar ahí en Edmodo una, un trabajo que es para responder en el momento, en la cual van a tener que responder verdadero o falso, algunas cuestiones, van a tener que no solamente poner verdadero o falso, sino elegir la respuesta correcta, rellenar los espacios en blanco de algunas oraciones, etcétera, etcétera. Sería múltiple choice. Una onda así, va a ser así. Eh, Ay, Sí, va a andar por ahí la cuestión. La otra cuestión que por ahí, digamos, no se hagan drama que no va a ser sorpresa, no se hagan drama que yo les voy a avisar con buen tiempo. Eso yo no, ustedes ya me conocen, nunca les hago evaluaciones sorpresa, no, nunca le vi la necesidad de hacerlo. Y, digamos, la idea es que integre 2 trabajos, 3 trabajos. Obviamente ustedes a la hora de hacer este quiz, ¿no? Este integrador, llámenlo como ustedes quieran, van a poder tener tranquilamente el libro. O sea, no, yo armo los trabajos de estos integradores con la finalidad de que ustedes la vayan respondiendo en función de lo que dice el libro. O sea, que ustedes busquen, encuentren. Lo que pasa que por ahí, donde viene la parte malvada de mi lado, es que yo les pongo, siempre el trabajo es con un relojito que va descendiendo en tiempo. ¿Está? ¿Qué quiere decir que va descendiendo en tiempo? Quiere decir eso, que el reloj le va a ir corriendo y donde llegue a cero el reloj, ¡pum!, se le cierra. Entonces no se pueden tomar 3 días para poder responder, no. De hecho tienen un tiempo determinado para responder. Y no es que pueden abrir la evaluación, mirarla, cerrarla y después volver a abrirla y la seguimos. No, no. Una vez que la abrieron y no la pueden cerrar hasta que terminan. ¿Se entiende hasta acá? Digamos, tiene algunos requisitos. Igual no se hagan drama, yo esto lo voy a volver a repasar, todo esto antes de que yo les diga. No, no lo vamos a hacer, el integrador no va a formar parte de una clase como hoy, como ahora tenemos, así,
sino que yo les pongo un día determinado con una ventana de horario determinada, normalmente de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es decir, que entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde ustedes se pueden meter tranquilamente, buscan el horario más conveniente para ustedes, con el cuadernillo ya repasado, etcétera, etcétera, se sientan, abren la evaluación y se ponen a hacerla. Lo único, y en esto sí soy muy claro en esto. Dos cuestiones. Primera, ya no hay tiempo de recuperatorio, se olvidaron, nada, no podían justo ese día, no sé, diciembre, ya lo saben ustedes. Y segundo, y en esto quiero ser más enfático todavía, quiero insistir mucho más en esto. Me ha pasado con algunos alumnos, están ahí, ¿no? Porque no escucho ruido, por eso. Sí, sí. Ah, Sí, me ha sí, pasado estamos acá. me ha pasado con algunos alumnos que yo les digo y les redigo y les redigo, pero a ustedes les entra por acá y les sale por allá, hacia adentro, pasa derecho viejo, así como si no hubiera nada en el medio. Siempre asegúrense de tener un muy buen internet. ¿Qué ha pasado? Claro, como es una evaluación, no es un video, no requiere mucho internet, pero requiere un internet estable, poco, pero estable, que no se corte. ¿Qué pasó en algunos casos? Claro, estaban haciendo la evaluación, se nota que se les cortó internet, pum, se les cerró y chau, pasa. Por eso yo siempre les digo, vayan a un lugar donde tengan un muy buen internet. Si ustedes pueden tener esta videoconferencia, ya les digo, tienen un muy buen internet, no se hagan drama, les va a sobrar para eso. Pero tienen que tener algo. Si a ustedes están haciendo la evaluación, se les cortó internet, el sistema detecta que ustedes se desconectaron. Como se desconectaron, pum, se la cerró y ya está. Y no hay forma de volver a abrirla. Ni siquiera yo puedo abrir las evaluaciones. A mí me dice que respondieron bien o mal. No puedo hacer más que eso. Esta es la parte donde todos ustedes habilitan el micrófono y me dicen, ¿entendieron? Sí, 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 es mi tarea y lo sí, entendimos. profe. Muy bien, me alegra. Bien, ¿por qué los digo? Porque esto guarda que les ha pasado a alguno. Entonces, yo no tengo forma de resolverlo el tema. Se le cerró y se le cerró. Y ya está, y yo no tengo más nada para hacer. Y si se ¿Vamos? cierra después, ¿cómo lo hacemos? O sea, ya sé que no se puede, porque no, pero que lo sé en diciembre después. O febrero, Moreno, ¿por qué te limitas a diciembre si también está febrero o marzo? No te limites. O sea, el cielo es el infinito. Olvídate. Sí, ya después le buscamos una, otro momento. Pero sí, la idea va a ser esa. Por eso, Morena, a Igual ver, me parece que lo voy a tener que hacer este horario, porque a mí después otros horarios se me corta wifi porque me lo usa todo el mundo. ¿sí? Yo que vos me meto en el router, lo configuro bien, desconecto todo aquel que no tiene que estar y chao, pagate tu wifi. Y así, y mira qué lindo nombre de red. No te, a ver, no te enganches en esta, paga tu wifi. Ahí está, mira qué lindo, nombre de red. ¿A dónde me conecto? En tu propia red wifi. Hasta acá, ¿se entendió? Sí, sí. Sí. Sí, Bien, perfecto. Bueno, mis chiquitos, a ver, les dejé una tarea para realizar que hoy, no sé si estuvieron viendo, pero me puse las pilas y me puse a corregir. Denme un segundito que voy a abrir la asignación. Me puse y ay, que es una tortura china tener que leer esas fotos, pero bueno, lo hice. En algunos casos, a ver, en algunos casos yo les mandé, en esas correcciones mandé a que, fíjense, porque en algunos les puse falta, porque o me mandaron mal las fotos, o no se ve bien la foto, bueno, no sé, fíjense, está, vayan mirando las correcciones que yo les pude haber mandado. Si dice todo bien, está todo bien. En algunos casos aprobé el trabajo, pero les puse un mensaje aún así. Fíjense, no fue en todos los casos. ¿Por qué? Porque algunos tienen por ahí la mala costumbre de que responden bien, pero responden muy escueto. Lo escueto que significa muy conciso, muy telegráfico. Y no se olviden que en las ciencias sociales, como historia, geografía, incluso construcción, que propiamente dicho no es una ciencia social, pero bueno, estamos en el tema.
necesita mucho de la argumentación, y la argumentación implica que ustedes digan los por qué a todo. Es decir, uno dice, esto es ovalado, bueno, fantástico, y tenés que dar toda la explicación de por qué es ovalado. Y otro va a decir, no, esto no es ovalado, esto tiene más una forma más rectangular. Bueno, todo depende de cómo lo miremos, si lo miramos así o lo miramos así. Bueno, esto es las ciencias sociales. Esto no pasa, por ejemplo, en las ciencias naturales o en las ciencias exactas, que por ahí tiene, digamos, no tiene esta cuestión de la argumentación propiamente dicho, sino que da una explicación, ¿no? Y no permite el debate de si es 7 o es 10. Son mucho más exactos a la hora de responder. El problema está en las ciencias sociales, que las respuestas pueden ser variadas. Y no hay una respuesta incorrecta, hay una argumentación incorrecta, que es distinto. Algunos me van a decir, esto es ovalado, otros me van a decir, no, esto es rectangular, y los dos van a tener razón, solamente que lo tienen que argumentar bien. Y ahí está una de las cuestiones que yo les decía ahí en el trabajo de ustedes. Muchos me responden muy concreto, muy conciso, y la argumentación está bastante flaca, bastante dudosa. Por eso yo digo escueto. Lo escueto es conciso y escaso. ¿Estamos? Bien, entonces lo que ustedes tienen que hacer siempre es esforzarse, ya sea en historia, ya sea en geografía, bueno, en mi materia o en cualquier otra materia vinculada a las ciencias sociales, en dar una muy buena argumentación en todo. Una de las cuestiones que estuve viendo es que no pudieron explicar, no todos, pero sí muchos, no pudieron explicar el tipo de gobierno que se desarrolló en España durante el periodo de Franco. A ver, la respuesta era bastante simple. Si le llamamos dictador, ¿qué tipo de gobierno va a desarrollar? Tiranía. Claro, sí, está bien, es una tiranía, no lo voy a negar. Pero en última instancia, Formiglia, si estamos hablando de que es un dictador, obviamente es un tirano, pero ¿por qué le decimos que es un dictador? Porque tiene ¿una qué? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¡Ah! Vamos de vuelta. ¿Qué tipo de gobierno desarrolló Franco en España? Facu Formiglia dijo que era una tiranía. No está mal, está bien, es correcta la respuesta, pero en realidad por eso le llamamos que era un dictador, Franco. Porque tenía y esa fue la pregunta. Perdón, ¿están buscando? ¿Se fueron a tomar unos mates y Una vuelven? dictadura. Sí, estoy buscando, profe. Sí. Bien. Sí, exactamente, Morena. Me había entrado la desesperación. Sí, exactamente, era una dictadura. Sí, sí. Bueno, quería ver si alguien me respondía, ¿viste? Es una tiranía. No lo va nadie. Sí, no te la drama, acá estoy yo. Sí, es una tiranía, es una dictadura. Y ustedes miran, ¿y cuál es la diferencia entre una tiranía y una dictadura? La diferencia está en que no necesariamente. A ver, la dictadura por origen tiene un origen siempre ilegal. Es decir, siempre se puede llegar por la fuerza a la hora de tomar el poder. Está obviamente rompiendo un orden legal. Lo legal viene vinculado a la ley, es decir, va acorde a la ley. La dictadura es opuesta a la ley por su propio origen. Si un poder, no importa quién, no importa quiénes, llegan y toman el poder por medios ilegales, obviamente que eso lo transforma en consecuencia en una dictadura. ¿Está? Ahora, el tirano no necesariamente llegó por medios ilegales. Muchas veces el tirano llega también por medios legales. ¿Estamos? ¿Qué quiero decir yo con esto? Y que el tirano, puede haber un candidato, puede haber un funcionario público que fue elegido por la ley, y puede terminar en una tiranía. ¿Qué quiere decir esto? No respetando la ley. ¿Me siguen hasta acá? Ejemplo. Vamos a un ejemplo bien concreto. Sí.
En este preciso momento, hoy, justamente hoy, se está dando la elección en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está eligiendo un nuevo presidente de los Estados Unidos. Y hay dos candidatos, nada más. Tenemos, por un lado, Joe Biden, que es el candidato que aspira a llegar, es decir, quiere llegar a la presidencia por el grupo de los demócratas, y el otro candidato es Donald Trump, que ya es presidente hoy, pero va por la reelección, es decir, va por 4 años más. ¿Hasta acá me siguen? Hoy se va a decidir si eligen a Biden o eligen a Trump. Me siguen hasta acá. Obviamente voto popular, acorde a las leyes de Estados Unidos, hasta acá no hay ni un problema. Pero ¿dónde estaría el supuesto problema? El problema es que hoy, por ejemplo, salen las noticias, y esto yo lo he escuchado muchas veces decir al señor Trump, presidente actual de los Estados Unidos, decir que si él no sale electo, es decir, si él no resulta ser ganador, él no va a reconocer la elección. ¿Cómo no? Pará. O sea, si vos ganás, reconocés la elección. Ahora, si vos perdés, no la reconoces. No funciona así. Bueno, hay una seria posibilidad. Igual yo no lo veo que lo vaya a poder hacer, porque va a quedar solo como Hitler en el Día del Amigo. Vamos a vuelta. No creo que pueda llegar a hacerlo Donald Trump de desconocer el resultado de las elecciones. Si le son negativas, si no le son favorables. ¿Se entiende esto? Pero bueno, eso puede terminar en una tiranía. Si él no reconoce y se sigue autonombrando presidente de la nación, bueno, igual existen instituciones que le van a decir que no señor, bájese de ahí, y lo van a invitar a retirarse de una forma muy humillante para un expresidente. Pero hubo otros casos, por ejemplo, que terminaron siendo una tiranía. Ejemplo que recién lo mencioné, Hitler. ¿Quién fue Hitler? Adolf Hitler, que no era presidente, era canciller de Alemania, es un cargo parecido, no se la máxima autoridad de Alemania. Él llegó por el voto popular, es decir, los alemanes, no todos, pero una gran mayoría, votó a Hitler en 1933 para que sea canciller de Alemania. Bueno, fantástico, está ahí, todo bien. Llegó por voto popular y uno diría, ¿por qué fue un problema? El problema vino después. Hitler, una vez que llegó al poder, empezó a desarmar, a sacar leyes y le fue quitando el carácter democrático que tenía Alemania. Y lo terminó transformando en una tiranía, en una persona que técnicamente no abusaba del poder por una cuestión muy simple, porque no había ley que se lo impidiera. ¿Y por qué no había ley que se lo impidiera? Porque las había sacado a todas. Es decir, fue recortando de a poquito, con el pasar de los años fue recortando las leyes democráticas de Alemania y transformó este poder democrático en un poder tiránico. ¿Se entiende hasta acá? ¿Todos me van siguiendo? Sí. Sí. Bien. Sí. 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 Hay un caso, yo conozco un caso de donde una dictadura se llegaba por medios legales, y es en la antigua Roma. Durante la República Romana, ahí es donde nace la figura del dictador. El dictador existía por ley en la antigua Roma. Y cuando se nombraba, o cuando se daba esta situación de dictadura, ¿no? Que surgía un dictador. Bueno, surgían momentos de mucha peligrosidad para Roma. Ejemplo, cuando un ejército invasor invadía Roma, que le ha pasado varias veces, y en una casi desaparece Roma con Aníbal, general de otro ejército, un pueblo enemigo a Roma, casi desaparece Roma. Si no fuera por ese casi, no hubiera existido más Roma. Bueno, en esas situaciones muy puntuales de grave peligro para la existencia del pueblo romano, se nombraba un dictador que gobernaba durante un tiempo determinado como mejor se le ocurría, para obviamente hacer frente a ese enemigo, a ese peligro inminente. Terminado ese peligro, se acababa el tiempo del dictador y volvía la normalidad de las leyes. ¿Se entiende esto? Es decir, de ahí nosotros teníamos la época del dictador. Bueno, esto después fue cambiando con el tiempo,
modificándose. En la actualidad, a los dictadores se les llaman a estas personas que llegan vía golpes de Estado, que llegan por medios ilegales al poder. Bien, hasta acá. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, Sí. sí. Perfecto. Entonces, volvamos al origen. Franco, el general Franco, era un dictador. ¿Por qué? Y por una cuestión muy simple. Porque Franco hizo frente a la ley de ese momento que existía en España y que básicamente lo que marcaba era la existencia de una república con sus respectivas leyes. ¿Está? Está bien. Acá es donde justamente entramos a jugar en la famosa grieta. Al igual que nosotros tenemos una grieta política donde está un lado y está el otro lado de la política, en España también existe esta grieta. Y están los defensores de Franco y están los que atacan a Franco. Bueno, dependiendo de dónde nos paremos, es la cuestión. Pero Franco es lo que fue. A ver, Franco era un dictador y tomó el poder de España vía las armas. Franco era general en ese momento, bueno, murió siendo general. Era general y comandó sus tropas bajo sus órdenes e hizo frente a lo que sería la República Española de ese momento, en 1936. Y a base de la guerra civil española se hizo del poder, en la cual murieron, no tengo el número de civiles y militares y españoles en total que murieron, pero fue un enfrentamiento terrible entre españoles, porque no es que eran ejércitos invasores, no, fue entre los mismos españoles. Bueno, y Franco gobernó España como una dictadura militar, como lo que nosotros conocemos. Hay, al día de la fecha, muchos desaparecidos españoles. Hasta el día de hoy se siguen encontrando estas famosas fosas en común, o fosas comunes, mejor dicho, donde las tropas de Franco fueron fusilando a lo largo de España a lo que ellos consideraban enemigos del nuevo gobierno franquista. Y estos enemigos del gobierno franquista desaparecieron en fosas comunes. Que después, 1936, 1939, a ver, estamos hablando prácticamente hace 90 años atrás, 84 años atrás. Sí, pasó muchísimo tiempo de esto. Pero bueno, hasta el día de hoy se sigue pasando. Bien, muchos españoles escaparon de España, de la dictadura franquista, y se vinieron a vivir acá a la Argentina. También eso pasó. Así que muchos españoles terminaron viviendo acá en Argentina. Bueno, era una dictadura, literal, no había democracia. ¿Cuándo regresa la democracia a España? En 1976, sí, aproximadamente, cuando muere Franco. Frente a la muerte de Franco es que se produce el retorno a la democracia en España, democracia que, si bien ha tenido problemas, tiene problemas hasta el día de hoy, pero es una democracia al fin. No hay democracia en el planeta que no tenga problemas. Recién acabo de mencionar la situación de las elecciones en Estados Unidos con el presidente de los Estados Unidos, que ya advirtió que si él pierde no reconoce el resultado de las elecciones. Eso es una democracia con problemas. Llamémosle como lo que es. ¿Está? Bien. A ver, Morena, te hago una pregunta. Dígame. No, Morena te voy a decir. No me. Morena, si vos hubieras tenido la oportunidad, ¿hubieras votado a Alberto Fernández como presidente de la Nación? ¿Sí o no? Creo que sí. Creo que sí. Bien. Creo, porque no, no No, sé. te estoy preguntando, no te hagas drama. Bien. Benjamín, La pregunta era, ¿fuera? la pregunta era muy buena. Fantástica. Si hubiera votado, si yo hubiera votado a Alberto Fernández, Si vos hubieras tenido la oportunidad, ¿lo hubieras no. votado como presidente de la Nación? No. Bien. Ahora viene mi segunda pregunta, Benjamín, que Morena no me dio el pie, por eso no le pregunté a Morena. No. Ahora, yo te hago esta pregunta, Benjamín. Vos,
¿Lo reconoces a Alberto Fernández como presidente de la Nación? Sí, ya ganó igual, lo Bien. tengo que reconocer. Y ahí está la enorme diferencia. Y eso es una característica de la democracia. El hecho de que vos no lo hubieras votado a este candidato no hace que no lo reconozcamos como lo que es. Una persona que tiene la investidura presidencial, es decir, que tiene el poder de presidente, ¿tá? Y que en última instancia, como tiene el poder de presidente, lo reconocemos como tal. Está bien, no lo hubiéramos votado, pero es lo que es, presidente de la nación. Y ahí está la enorme diferencia. Muchos detestaron a Macri, pero nadie lo dejó de reconocer como tal. Nadie lo dejó de reconocer como el presidente de la nación y gobernó hasta el último día, hasta el último minuto. Cristina era la misma historia. Muchos la detestaron, no importa. Era la presidenta de la nación. Se la trató como en consecuencia y gobernó nuestro país hasta el último minuto que le correspondía por ley. Ese momento terminó, ella bajó sus funciones y dio paso al siguiente presidente, como lo manda la democracia. En ese sentido, nuestra democracia, debemos decir, un aplauso, la verdad, hay que reconocerlo, porque nuestra democracia tiene 3 millones de problemas, pero gracias a Dios en los últimos años venimos bastante bien en ese aspecto. Y es lo mismo que esperamos con Alberto Fernández, que Alberto Fernández gobierne hasta que le toque gobernar. ¿Se entiende hasta acá? Y nadie lo deja de reconocer. Ahora, eso no quiere decir que mañana vos, Benjamín, vos, Morena, o vos, quien sea, no trabaje para que llegue otro candidato que reemplace a Alberto Fernández. Porque algún día, ya sea en el 2023 o ya sea en el 2027, pero Alberto Fernández se va a tener que ir. ¿Está? Si lo reeligen en el 2023, estará hasta el 2027, y si no lo reeligen, vendrá el que sigue presidente, que sea quien sea. Y eso es la sana función de la democracia. Lo mismo pasa con los gobernadores, lo mismo pasa con los intendentes, lo mismo pasa con los diputados, senadores. Y esa es la idea, que haya renovación. ¿Está? Lo fundamental es que exista esta renovación. Justamente, ¿por qué no podemos apoyar una dictadura? ¿Por qué no debemos apoyar una dictadura? Jamás. No importan las excusas, no importan los motivos. ¿Por qué creen ustedes? Se viene el país abajo. Imaginemos, es más, yo te voy a dar Aguirre, te voy a dar la situación más complicada todavía. Este dictador es re buen dictador, pero aún así yo te digo, no la podemos apoyar. ¿Por qué? Es re buen dictador en el sentido que se preocupa económicamente, el país crece, hay libertades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no fue elegido por las personas. Porque desde el vamos es ilegal. Porque desde el vamos es ilegal. Entonces, vamos de vuelta. Quizás algunos van a decir, no, porque económicamente con este nos va re bien. Sí, sí, pero desde el vamos es Pero ilegal. no fue elegido. No fue elegido. Rompió el orden constitucional. Si esta persona quería llegar al poder, que se presente en elecciones, encante a los votantes, encante en el sentido, convenza a los votantes y que lo voten, y que llegue al poder, y que cumpla con la ley. Por eso uno nunca debe apoyar, no importa la nobleza de los argumentos, no importa lo que digan, siempre desde el vamos, si es ilegal, es ilegal, y no hay con qué darle. Uno puede estar a favor o en contra de Alberto Fernández, pero la realidad es que él llegó por voto popular, llegó legalmente y es un presidente legal. Lo mismo Macri, lo mismo Cristina. Uno puede haber dicho terribles cosas, o sea, estar desacuerdo de principio a final con esto, pero la realidad es que era un candidato que fue elegido por el voto popular. Mal que nos pese, bien que nos pese, lo que sea, la realidad es esa. ¿Está? Entonces, uno siempre tiene que ser respetuoso con la democracia y uno tiene que no solamente ser respetuoso, también tiene que cuidar a la democracia. Y estas son las pequeñas acciones que hacen que se cuide la democracia.
no apoyando lo que es ilegal. ¿Está? Obviamente, ¿qué puedo hacer yo si ellos son dueños de las armas, son dueños y pueden venir y matarme? Como ha pasado en España, ha pasado acá en la Argentina y en tantos países latinoamericanos. Bueno, sí, tampoco te estoy diciendo que salgas a inmolarte por el nombre de la democracia, pero tampoco le brindes tu apoyo. Por lo menos no brindemos nuestro apoyo. Entonces, en nuestro pequeño lugar, de nuestro alcance, tengamos esas acciones. Y en especial, cuidemos mucho de aquellos candidatos que parecen como tener un carácter de mesías, es decir, mesiánico, y que después terminan generando toda una situación de transformación de la democracia y terminamos perdiendo la democracia. Jamás perdamos eso tampoco de vista, ¿está? Porque también se puede dar en la democracia. Ejemplo, Donald Trump. A ver, Donald Trump tiene todas las características de transformarse en una persona que, a ver, llegaste por el voto popular, pero ahora no te querés ir, no querés reconocer el voto popular que quizás no te favorezca. ¿Cómo es el tema? Y ya lo había dicho antes de que él fuera presidente en la primera elección, de que si él perdía no reconocía los resultados de la elección. Decir que ganó. Bueno, obviamente ahí sí, obviamente que lo reconozco. Pero bueno, ¿no? La democracia no debe funcionar y uno como candidato debe tener una responsabilidad, no decir cosas que dañen la imagen de la democracia. Hasta acá, ¿me van siguiendo? Sí. 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 ¿Seguros? Bien. Fíjense que también les Sí. pregunté qué se entendía por anarquía. Me quedan poquitos minutos y así que lo voy a explicar. Anarquía es una situación de Kia, en realidad Kia significa poder, por eso monarquía, ¿está? Poder de uno. La anarquía, A es negativo, es decir, es negación. Es como la ausencia del poder. Es como si se diera una situación donde nadie pudiera mandar o nadie manda. En realidad, la anarquía, si bien se describe a la ausencia de un poder que controle una situación o un grupo de personas, la realidad es que la anarquía es una ideología, es un conjunto de ideas, es un pensamiento. Los anarquistas fueron un movimiento político muy fuerte entre el siglo XIX y principio del siglo XX. Los grupos anarquistas fueron fuertes en su momento en Europa y no tanto acá en Argentina, que si bien hubo anarquistas, pero bueno. Y la idea del grupo anarquista es no solamente que, la idea es que ellos no plantean propiamente dicho que haya ausencia de autoridad o de poder. Lo que ellos plantean es una sociedad donde sean todos iguales, ¿no? Donde haya una igualdad jurídica, todos tengamos los mismos derechos, todos tengamos las mismas obligaciones, que lo tenemos a eso, es nuestra forma de sociedad, donde existe una igualdad jurídica, pero también donde exista una igualdad económica, no exista ricos, no exista pobres. Vivamos en una suerte de igualdad económica. Entonces, eso, estoy resumiendo, no se explican a qué nivel estoy resumiendo. Eso, digamos, en una situación de sociedad ideal anarquista, la existencia de un poder central es innecesario. ¿Por qué? Porque los anarquistas dicen que el conflicto es el resultado de la desigualdad económica. ¿Qué quiere decir esto de la desigualdad económica? De la existencia entre ricos y pobres. Porque una persona robaría porque no tiene. ¿Y a quién le roba? Al que tiene. Si en una sociedad no existieran ricos, no existieran pobres, una persona no debería o no tendría la necesidad de robar. Todos estarían satisfechos de sus necesidades y nadie desearía lo que tiene el otro. En consecuencia, en una sociedad ideal, el anarquismo ve innecesaria la existencia de un poder central como el gobierno que controle a las personas. ¿Por qué? Porque las personas no se van a tener que controlar. Las personas se autocontrolan a sí mismas. Hasta acá, ¿me van siguiendo? Yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero en esencia es eso. No se hagan drama, porque hasta acá en tercero vamos a avanzar. No vamos a avanzar más que eso.
Ya cuando lleguen a sexto, vamos a retomar la idea del anarquismo. ¿Está? Entonces, esta idea del anarquismo plantea la ausencia de la autoridad, pero no es que plantean la ausencia de la autoridad para que haya caos y para que haya desorden. No, no, todo lo contrario. Ellos plantean que la ausencia de esta autoridad es entendible en una sociedad donde todos estamos en exactamente la misma situación y en donde todos no es necesario que nadie robe, que nadie lastime, que nadie saque, que nadie sufra. Como nadie va a sufrir todas estas consecuencias negativas, ¿para qué vamos a tener un Estado? ¿Para qué vamos a tener un poder que nos controle si todos nos controlamos? ¿Me siguen hasta acá? ¿Soy claro? ¿Soy claro? Sí. Entonces, Sí, vamos de sí. vuelta. Para resumir, no asocien anarquismo a caos. No asocien anarquismo a querer eliminar la autoridad para que exista el caos. No, 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 no. Es eliminar esta autoridad, este gobierno, este poder central, porque es innecesario dado que las personas se autocontrolan a sí mismas. ¿Se entiende esto? Sí. Ejemplo, Juan, en tu casa, vos en este momento, estás rompiendo los vasos, los platos, la mesa, No. y es necesario que tu familia te esté vigilando para que no rompa plato, mesa, vaso,